La mayoría vive toda su vida creyendo que alma y espíritu son la misma cosa, pero hay un versículo en la Biblia que los separa como un filo de espada, y lo que está en juego es mucho más serio de lo que imaginas. Hay una pregunta que pocos se atreven a hacerse en voz alta, pero que vive en el fondo del corazón de todo creyente sincero. ¿Quién soy yo realmente por dentro? No el nombre que llevas, no el rol que cumples en la iglesia, no la historia que cuentas de ti mismo, sino lo que hay debajo de todo eso, lo que permanece cuando todo lo demás calla. Durante siglos, teólogos, predicadores y maestros han usado las palabras alma y espíritu como si fueran sinónimos intercambiables. Y esa confusión no es inocente. Tiene consecuencias profundas. Porque cuando no entiendes cómo estás constituido por dentro, tampoco entiendes cómo funciona tu vida espiritual, por qué a veces te sientes cerca de Dios y otras veces completamente vacío, por qué puedes saber la verdad con la mente y aún así no sentirla en lo más hondo del ser. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, decía que el hombre que no se conoce a sí mismo difícilmente puede conocer a Dios con profundidad. No porque el autoconocimiento sea el camino a Dios, sino porque la ignorancia de nuestra propia naturaleza nos hace caminar tropezando en la oscuridad, buscando respuestas espirituales con herramientas equivocadas. Spurgeon entendía que la palabra de Dios no había sido dada solo para informar la mente, sino para penetrar hasta los rincones más hondos del ser humano, allí donde ni la razón ni la emoción llegan por sí solas. Y eso es exactamente lo que dice Hebreos 4:12. Escúchalo bien, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Lo notaste? La palabra no une alma y espíritu, los separa, los distingue con precisión quirúrgica, los trata como dos realidades completamente distintas dentro de un mismo ser humano. Eso no es poesía, es teología, es antropología bíblica y cambia absolutamente todo, porque si el alma y el espíritu son cosas distintas, entonces hay partes de ti que funcionan de maneras radicalmente diferentes. Hay una parte que siente, que recuerda, que desea, que imagina, que se emociona con una canción o llora en un funeral. Y hay otra parte creada específicamente para conectarse con Dios, para recibir vida divina, para ser habitada por el Espíritu Santo. Confundirlas es como intentar encender una chimenea con agua. El esfuerzo está ahí, pero el elemento es completamente incorrecto. Piensa en cuántas veces has intentado sentirte bien espiritualmente, persiguiendo emociones religiosas, experiencias intensas, música que te estremece, predicaciones que te electrizan hasta los huesos. Nada de eso es malo en sí mismo, pero si confundes esas emociones del alma con la vida genuina del espíritu, terminas viviendo de sensaciones. Y cuando las sensaciones se van, concluyes que Dios se fue también. Esa trampa ha dejado a millones de creyentes en una montaña rusa espiritual, subiendo y bajando sin nunca echar raíces profundas. La Biblia presenta al ser humano como una criatura tripartita. En 1 Tesalonicenses 5:23, Pablo ora, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 3 elementos, 3 dimensiones de una sola persona: el cuerpo, que todos conocemos; el alma, que pocos comprenden bien; y el espíritu, que muchos ignoran o funden con el alma sin notar el error. Esa ignorancia tiene un costo enorme en la vida de fe. El espíritu humano fue la parte que murió cuando Adán desobedeció a Dios en el jardín. No murió físicamente ese día, siguió caminando, comiendo, respirando, pero algo en su interior se apagó para siempre. La conexión directa con la vida divina se cortó, y desde entonces todo ser humano nace con un cuerpo vivo, un alma activa y un espíritu muerto, incapaz de percibir las realidades eternas. Eso explica por qué el hombre sin regeneración puede ser brillante, incluso religioso, y aún así no entender nada del reino de Dios.
Por eso Jesús fue tan directo con Nicodemo, un fariseo culto, devoto, respetado por todos, y Jesús le dijo sin rodeos: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no tendrá dificultades, no puede verlo, porque ver el reino de Dios requiere un espíritu vivo, regenerado, habitado por el Espíritu Santo, y eso no se logra con esfuerzo del alma, ni con disciplina religiosa, ni con años de asistencia fiel a la iglesia. Se logra con un nuevo nacimiento, solo con eso. Spurgeon lo predicó incontables veces con una convicción que sacudía a sus oyentes. La regeneración no es una mejora del hombre viejo, es una creación completamente nueva. El espíritu que estaba muerto recibe vida. Y esa vida no viene del alma, no viene de las emociones, ni de la voluntad humana por más sincera que sea. Viene de Dios, únicamente de Dios, por su gracia soberana. Entender esto transforma la forma en que te acercas a la oración, a la lectura de la Biblia, a la adoración. Deja de ser un esfuerzo agotador del alma tratando de alcanzar a Dios desde abajo, y se convierte en una respuesta viva del Espíritu a la presencia del Padre que ya está cerca. Hay una diferencia enorme entre esas dos experiencias, aunque por fuera puedan parecerse. Si hoy sientes que tu vida espiritual se ha vuelto rutina, que la oración parece un monólogo que sube al techo y no va más lejos, que lees la Biblia sin que nada te toque realmente por dentro, quiero que sepas algo. No estás solo en eso. Muchos creyentes viven exactamente ahí, y hay un camino real de vuelta a esa intimidad viva con Dios que tu corazón recuerda y añora. Tenemos un recurso que puede ayudarte a recorrer ese camino. 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. No es una lista de reglas religiosas, es una guía que te lleva día a día a reconectar tu espíritu con el Espíritu de Dios, a salir de la sequedad y volver a sentir que la fe es completamente viva dentro de ti. Encuéntralo en el primer comentario fijado. No lo dejes para después, porque mañana la rutina vuelve con toda su fuerza, y este puede ser exactamente el momento que lo cambia todo. Y si este contenido ya está hablando directamente a tu corazón, suscríbete al canal ahora mismo. Hay mucho más que necesitas escuchar. Entonces, si el espíritu y el alma son distintos, la pregunta que surge de manera natural es esta: ¿qué es exactamente el alma? Porque durante toda la vida escuchamos hablar de ella. Cuida tu alma. Ora por las almas perdidas. Que Dios guarde tu alma. La palabra está en cada himno, en cada oración, en cada conversación espiritual, pero pocos se detienen a preguntarse qué significa realmente. El alma en la Biblia no es una entidad vaga ni un concepto filosófico importado de otra cultura. Es algo concreto y específico. La palabra hebrea es nefesh y aparece más de 750 veces en el Antiguo Testamento. En griego es psique, de donde viene incluso nuestra palabra psicología. Lo que ambos términos describen es la sede de la personalidad humana, la mente, la voluntad y las emociones. Todo lo que te hace ser tú, en términos de carácter, temperamento, deseos y decisiones, eso es el alma. Cuando Dios creó a Adán, leemos en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esa frase, ser viviente, es nefesh en el hebreo original. El alma no fue creada aparte del cuerpo y luego insertada en él como si fuera un objeto en un recipiente. El alma surgió en el momento en que el cuerpo material recibió el aliento de Dios. Es la expresión de la vida humana completa, la persona consciente de sí misma. Y ahí está uno de los grandes errores que se repiten sin cesar en la enseñanza cristiana popular: la idea de que el ser humano es un alma que tiene un cuerpo. Como si el cuerpo fuera solo un envoltorio temporal y el alma fuera el yo verdadero atrapado adentro. Esa idea no viene de la Biblia, viene de la filosofía griega, especialmente de Platón, que despreciaba el cuerpo como algo inferior y veía el alma como la única parte digna del ser humano. La Escritura no enseña eso. La Escritura enseña que eres una unidad. Cuerpo, alma y espíritu
No son tres compartimentos separados que coexisten sin tocarse. Se interpenetran, se afectan mutuamente. Lo que le sucede al cuerpo afecta al alma. Lo que pasa en el alma afecta al espíritu. Y lo que ocurre en el espíritu, cuando es tocado por Dios, transforma todo lo demás. Por eso el salmista escribe en el Salmo 42, 1-2, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Lo notas? Es el alma la que siente la sed. Es el alma la que clama, la que brama, la que anhela. El alma tiene capacidad de desear a Dios, de orientarse hacia Él, de sufrir por su ausencia. Eso la hace profundamente humana y al mismo tiempo profundamente espiritual. Pero el alma por sí sola no puede alcanzar a Dios. Puede desearle, puede buscarlo, puede emocionarse en su presencia, mas esa búsqueda necesita una puerta, un canal, una capacidad que va más allá de la emoción y del pensamiento. Y esa capacidad es el espíritu. El alma grita la sed. El espíritu es el que bebe. Esto explica algo que muchos creyentes han experimentado sin poder ponerlo en palabras. Puedes estar completamente emocionado en un culto, cantando con lágrimas en los ojos, sintiendo algo intenso en el pecho, y aún así salir exactamente igual que entraste, sin cambio real, sin transformación genuina, porque la emoción es del alma, y si el espíritu no fue tocado, la experiencia queda en la superficie, por más intensa que se haya sentido. No es que las emociones sean malas, son un regalo de Dios. El propio Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Sintió compasión, alegría, angustia. Las emociones son parte del ser humano tal como Dios lo diseñó. Pero las emociones no son el termómetro de la vida espiritual. No pueden serlo, porque varían con el estado de ánimo, con el sueño, con la salud, con las circunstancias. La vida espiritual genuina opera en un nivel más profundo que las emociones. Jesús lo dejó bien claro en Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. La adoración que Dios busca no es la que surge del alma emocionada solamente, es la que nace del espíritu regenerado que responde a la verdad con autenticidad. El alma puede imitar la adoración, el espíritu la vive. Hay personas que llevan décadas en la iglesia, que conocen la Biblia de memoria, que cantan cada himno con fervor y sirven sin descanso en el ministerio. Y sin embargo, por dentro hay una sequedad que no saben cómo nombrar. Una sensación de que algo falta, de que la fe se volvió mecánica, de que Dios parece lejano aunque hagan todo lo correcto. Esa sequedad no es señal de que Dios se alejó, es señal de que el alma está trabajando sola, sin la participación activa del espíritu, y eso puede cambiar. Esa no tiene que ser la historia final. La distinción entre alma y espíritu no es una curiosidad teológica para estudiosos con bibliotecas llenas de libros. Es una verdad práctica que tiene el poder de reorganizar completamente tu vida interior. Cuando entiendes que hay una parte de ti diseñada específicamente para habitar la presencia de Dios, empiezas a buscar esa presencia de una manera diferente. No con más esfuerzo emocional, sino con una entrega más profunda, más quieta, más real. Pablo lo expresa con precisión en Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dios no habla primero a tu mente ni a tus emociones, habla a tu espíritu, y desde ahí esa certeza se extiende al alma, trayendo paz, identidad, seguridad, un arraigo que ninguna tormenta puede arrancar fácilmente. Esa es la arquitectura interior que Dios diseñó para ti, no para que la estudies desde afuera con curiosidad académica, sino para que la habites desde adentro con fe viva. Porque entender cómo fuiste hecho es el primer paso para entender cómo relacionarte con el Dios que te hizo. Y aquí es donde la teología deja de ser abstracta y se convierte en algo que puedes sentir en tu propia historia. Porque si hay una parte de ti diseñada para comunicarse directamente con Dios, entonces cada momento de sequedad espiritual que has vivido
tiene una explicación y también tiene una salida. No estás roto, no fuiste abandonado. Solo necesitas volver al lugar correcto dentro de ti mismo. Si el alma es la sede de la personalidad y el espíritu es el órgano de comunión con Dios, entonces la pregunta que sigue siendo inevitable es esta: ¿cómo se relacionan entre sí? ¿Se ignoran? ¿Compiten? ¿Trabajan juntos? Porque en la experiencia real de la vida cristiana, la tensión entre lo que sientes y lo que crees, entre lo que deseas y lo que sabes que es correcto, entre el impulso emocional y la convicción espiritual, esa tensión es muy real y tiene un nombre. Pablo la llama la guerra entre la carne y el espíritu. En Gálatas 5:17 lo expresa con una franqueza que todavía sorprende, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esta no es la descripción de alguien que fracasó espiritualmente. Es la descripción de la condición normal de todo creyente que toma en serio su vida interior. El conflicto no es evidencia de debilidad, es evidencia de que hay dos fuerzas reales actuando dentro de ti. Pero aquí es donde necesitamos ser precisos, porque hay una confusión frecuente. Cuando Pablo habla de la carne, no se refiere únicamente al cuerpo físico ni a los pecados evidentes. La carne, en el lenguaje paulino, incluye también las operaciones del alma cuando actúa independientemente de Dios. La arrogancia intelectual es carne, el orgullo religioso es carne, la dependencia de los propios méritos espirituales es carne. El alma que opera por su propia energía sin someterse al espíritu es carne, aunque se vista de devoción. Eso es incómodo de escuchar, pero es necesario, porque significa que puedes estar muy ocupado con actividades religiosas, muy activo en el servicio, muy disciplinado en tus hábitos espirituales, y aún así, estar viviendo desde el alma y no desde el espíritu. La diferencia no está siempre en lo que haces, sino en el origen de lo que haces. Estás actuando desde la energía del alma, desde el esfuerzo propio, desde el deseo de sentirte bien o de ser aprobado. ¿O estás respondiendo a una dirección que viene del Espíritu de Dios que habita en tu espíritu? Esa distinción cambia todo, absolutamente todo. En 1 Corintios 2:14-15, Pablo traza una línea que muchos prefieren ignorar. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. El hombre natural, el que vive desde el alma sin la guía del Espíritu regenerado, no puede percibir las realidades de Dios. No es que no quiera, no puede. Le falta el órgano necesario para percibirlas. Imagina intentar escuchar música con los ojos o ver colores con las manos. No es cuestión de esfuerzo ni de voluntad. El órgano simplemente no fue diseñado para esa función. De la misma manera, el alma no fue diseñada para percibir directamente las realidades del Espíritu de Dios. Puede recibir esa información cuando el Espíritu la transmite. Puede procesarla, emocionarse con ella. Pero la percepción original, el contacto directo con lo eterno, eso es función exclusiva del Espíritu. Por eso hay tanta confusión espiritual en el mundo cristiano. Personas que toman decisiones enormes basándose en lo que sienten que Dios les dice, cuando en realidad están escuchando sus propios deseos amplificados por la emoción religiosa. Personas que confunden la paz del alma, esa sensación de tranquilidad que viene cuando algo confirma lo que ya querías hacer, con la paz del espíritu, que a veces lleva exactamente en la dirección contraria a la que el alma preferiría ir. Aprender a discernir entre las dos voces no es un proceso rápido. Es una de las disciplinas más profundas de la vida cristiana madura. El apóstol Juan lo advierte en 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probar los espíritus requiere un espíritu entrenado, afinado por la palabra y por la obediencia acumulada a lo largo del tiempo.
No hay atajo para eso. Pero hay algo que sí puede suceder desde este mismo momento. Puedes comenzar a reconocer la diferencia entre reaccionar desde el alma y responder desde el espíritu. La reacción del alma es inmediata, cargada de emoción, influenciada por el pasado, colorada por el miedo o por el deseo. La respuesta del espíritu viene de un lugar más quieto, más firme, más alineado con la palabra. No siempre es lo que quieres escuchar, pero tiene un peso diferente, una consistencia que el tiempo confirma. El Salmo 62:5 lo dice con una sencillez que detiene. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. El salmista le habla al alma, le da una instrucción, le dice que repose. Eso implica que el alma puede agitarse, puede correr en direcciones equivocadas, puede buscar descanso en lugares que no lo tienen. Y el espíritu, cuando está bien orientado hacia Dios, puede llamar al alma de vuelta al lugar correcto. Esa es la dinámica interna que Dios diseñó. El espíritu como ancla, el alma como vela, y el cuerpo como el barco que navega en el mundo real. Cuando el ancla está bien puesta, el viento puede soplar con fuerza sin que el barco pierda el rumbo. Cuando el ancla falla, cualquier brisa puede arrastrarlo lejos de donde debería estar. Comprender esto no es el final del camino. Es el comienzo de una manera de vivir mucho más consciente, mucho más arraigada, mucho más real. Una fe que no depende del estado emocional del día, sino de algo que está más adentro, más firme, más permanente que cualquier sentimiento pasajero. Y eso, precisamente eso, es lo que distingue a un creyente que simplemente sobrevive su fe de uno que la habita de verdad. No es la cantidad de versículos memorizados ni los años de servicio acumulados. Es si vives desde el espíritu o desde el alma. Si tu ancla está puesta en Dios o si sigues navegando a merced de cada emoción que pasa. Esa pregunta merece una respuesta honesta, y solo tú puedes dártela. La Biblia no deja esa pregunta en el aire sin respuesta. Señala con claridad el camino hacia una vida gobernada por el Espíritu, una vida donde el alma ya no pelea sola contra las tormentas, sino que encuentra en el Espíritu regenerado el punto de apoyo que siempre buscó. Ese camino empieza con entender dónde estás y continúa con dar pasos conscientes hacia donde Dios te llama a vivir. Hay una palabra en el Nuevo Testamento que los traductores a veces suavizan tanto que pierde su fuerza original. La palabra es pneuma en griego, que significa espíritu, y aparece cientos de veces. Pero lo que pocas traducciones logran transmitir es que esta misma palabra se usa tanto para el Espíritu de Dios como para el espíritu humano. Y eso no es accidental. Es teológicamente significativo, porque sugiere que hay una compatibilidad de naturaleza entre el Espíritu de Dios y el espíritu del hombre regenerado. Una frecuencia compartida, una resonancia que hace posible la comunión real. Cuando el Espíritu Santo viene a habitar en el creyente, no viene a vivir en el alma ni en el cuerpo. Viene a habitar en el espíritu humano. Pablo lo deja claro en 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él, no dos espíritus coexistiendo en el mismo espacio, sino una unión tan íntima que Pablo la describe con la misma palabra que usa para la unión entre un hombre y una mujer. Es la imagen más cercana que el lenguaje humano puede ofrecer para algo que en realidad lo supera todo. Y esa unión tiene consecuencias prácticas que cambian la manera en que vives cada día. Porque si el Espíritu de Dios habita en tu espíritu, entonces en tu interior ya no solo hay un ser humano luchando solo contra el mundo. Hay una presencia divina que ora, que intercede, que guía, que fortalece, que da testimonio, que produce fruto. Romanos 8:26 lo dice con una profundidad que a veces no sabemos cómo recibir. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay momentos en que no sabes cómo orar, no encuentras las palabras,
La situación es demasiado pesada, demasiado confusa, demasiado dolorosa para reducirla a frases ordenadas. Y en esos momentos, algo en tu interior ora de todas formas, no con elocuencia, con gemidos, con un anhelo que no tiene vocabulario humano, pero que Dios entiende perfectamente, porque ese gemido no viene del alma angustiada solamente, viene del espíritu que habita en tu espíritu, clamando al Padre desde adentro de ti. Eso es una realidad, no una metáfora, no un recurso poético para hacer la fe más atractiva. Ahora bien, si eso es cierto, si el Espíritu de Dios ya habita en ti desde el momento de tu regeneración, ¿por qué tantos creyentes viven como si esa presencia no existiera? ¿Por qué la experiencia cotidiana de muchos es la de un cristiano que lucha solo, que ora sin convicción, que lee la Biblia sin encontrar nada que lo nutra de verdad? La respuesta está en parte en el lugar desde donde se vive. El creyente que vive centrado en el alma, gobernado por sus emociones, sus razonamientos y su voluntad propia, no necesariamente percibe la presencia del Espíritu que habita en su espíritu. No porque esa presencia no esté ahí, sino porque el ruido del alma es tan intenso que ahoga la voz quieta que habla desde adentro. Elías lo experimentó en 1 Reyes 19, agotado, desesperado, huyendo, pidiendo morir. Y Dios no se manifestó en el viento huracanado que partía las peñas, no estaba en el terremoto, no estaba en el fuego, sino en una voz apacible y delicada, en el silbo apacible, como lo traduce la Reina Valera. La presencia de Dios no siempre viene con estruendo. A veces viene en lo más quieto, en lo más hondo, en lo más callado del ser. Y si el alma está agitada, si la mente corre sin parar, si las emociones llenan todo el espacio interior, esa voz delicada simplemente no se escucha. No porque no hable, porque no hay silencio para recibirla. Por eso la vida espiritual madura no es una vida de más actividad religiosa, es una vida de mayor profundidad interior, de aprender a silenciar el alma para escuchar el espíritu, de crear espacios donde la presencia de Dios pueda ser percibida, no solo buscada con esfuerzo. Jesús mismo se retiraba, se apartaba, buscaba lugares desiertos para estar con el Padre, y si el Hijo de Dios necesitaba esos momentos de quietud, ¿con cuánta más razón los necesitamos nosotros? Juan 15:4 lo expresa con una imagen que Jesús usó deliberadamente. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Permanecer, no correr, no producir, no impresionar, permanecer. Esa palabra describe una postura del espíritu, no una actividad del alma. Es la decisión de mantener abierta la conexión con Cristo, de no vivir desde la propia energía, sino desde la vida que fluye de Él. El fruto no se fabrica, crece, y crece solo cuando la rama está conectada a la vid, cuando el espíritu está unido al espíritu, cuando la comunión es real y no solo declarada con palabras en un culto de domingo. Hay una diferencia entre hablar de Dios y hablar con Dios, entre saber sobre el Espíritu Santo y vivir desde la comunión con Él, entre conocer la doctrina de la inhabitación del Espíritu y experimentar esa inhabitación como una realidad viva. Esa diferencia no se salva con más conocimiento teológico, se salva con una rendición más profunda, con una postura de dependencia genuina, con la decisión de dejar de vivir desde el alma y comenzar a vivir desde el espíritu. Esa decisión no se toma una sola vez, se toma cada mañana, a veces cada hora, porque el alma siempre quiere recuperar el control. Y el camino de la vida espiritual es, en gran parte, el camino de aprender a ceder ese control una y otra vez, hasta que la dependencia del espíritu se vuelva tan natural como respirar. Y eso, aunque suene difícil, es en realidad una buena noticia, porque significa que la vida espiritual profunda no está reservada para una élite de santos con dones extraordinarios. Está disponible para todo aquel que ha nacido de nuevo y que elige, día tras día, vivir desde el espíritu y no desde las reacciones del alma.
para todo aquel que aprende a escuchar la voz quieta que habla desde adentro y que tiene el valor de obedecerla, aunque el alma proteste con fuerza. Eso es lo que significa caminar en el Espíritu. No una experiencia mística reservada para unos pocos, una elección diaria, concreta, disponible para ti ahora mismo. Existe una pregunta que muy pocos creyentes se hacen en voz alta, pero que muchos cargan en silencio. ¿Es posible vivir realmente desde el Espíritu en medio de una vida ordinaria? No en un monasterio, no en un retiro espiritual de una semana, sino aquí, en la cotidianidad ruidosa con las facturas, los conflictos familiares, el trabajo que agota, las noticias que angustian, las relaciones que decepcionan. ¿Puede el espíritu mantenerse conectado a Dios en medio de todo eso? La respuesta de la Biblia es un sí rotundo, y no un sí teórico, un sí encarnado en personas reales que vivieron vidas reales, con dolores reales, y que de todas formas aprendieron a caminar desde el espíritu en medio de circunstancias que habrían aplastado a cualquiera. Piensa en José, vendido por sus propios hermanos, esclavo en tierra extraña, falsamente acusado, olvidado en prisión. Si alguien tenía razones para vivir desde el resentimiento del alma, ese era José. Y sin embargo, Génesis 39:2 dice con una simpleza que impacta, pero Jehová estaba con José. No dice que José estaba feliz, no dice que entendía lo que pasaba, dice que Dios estaba con él, y esa presencia, percibida en el espíritu en medio de la oscuridad, fue lo que mantuvo a José íntegro cuando todo gritaba que Dios lo había abandonado. Eso es vida en el espíritu, no la ausencia de dolor, no la explicación inmediata de cada sufrimiento, sino la presencia de Dios percibida en lo más hondo del ser, incluso cuando el alma está en llanto. Pablo lo describe desde su propia experiencia en 2 Corintios 4:8-9, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esa paradoja solo tiene una explicación. El alma puede estar atribulada y el espíritu puede estar anclado. Las dos cosas al mismo tiempo. No es negación del dolor, es algo más profundo, una fuente de estabilidad que el dolor no logra alcanzar. Y eso cambia por completo la manera en que enfrentas las crisis. Cuando vives desde el alma solamente, cada crisis se convierte en una amenaza a tu fe. Si las circunstancias son duras, Dios parece ausente. Si las oraciones no tienen respuesta inmediata, el alma concluye que no hay nadie escuchando. Si la vida no sale como esperabas, interpretas eso como abandono divino. Pero cuando vives desde el espíritu, la crisis sigue siendo dolorosa, pero pierde el poder de definir tu relación con Dios. Porque esa relación no depende de las circunstancias. Descansa en algo que las circunstancias no pueden tocar. Eso es lo que Jesús prometió en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz que el mundo ofrece depende de que todo esté bien. La paz que Jesús da puede coexistir con la tormenta. No porque la tormenta desaparezca, sino porque el espíritu tiene acceso a una calma que viene de otra dimensión, una dimensión que la tormenta simplemente no gobierna. Pero hay algo más que necesitamos decir aquí, algo que a veces se omite por incomodidad. Vivir desde el espíritu no es pasividad, no es resignación, no es cruzarse de brazos y esperar que Dios haga todo mientras el creyente permanece inmóvil. Pablo mismo le escribe a Timoteo en 2 Timoteo 1:6, te recomiendo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Avivar, esa es una acción deliberada. El fuego no se mantiene solo, necesita atención, cuidado, combustible. El espíritu regenerado tiene vida, pero esa vida necesita ser cultivada. La oración no es solo un deber, es el oxígeno del espíritu. La palabra de Dios no es solo información para la mente, es alimento para el espíritu. La comunión con otros creyentes no es solo un compromiso social,
Es un entorno donde el espíritu se fortalece. El ayuno no es una práctica religiosa vacía, es una manera de silenciar al alma para que el espíritu tome su lugar correcto. Estas disciplinas no producen la vida espiritual. La vida espiritual ya está ahí, en el espíritu regenerado, pero las disciplinas crean las condiciones para que esa vida se manifieste con mayor claridad, con mayor fuerza, con mayor fruto visible. Piensa en un jardín. Las plantas ya tienen vida en sí mismas, pero sin agua, sin luz, sin tierra bien trabajada, esa vida se debilita, se marchita, no produce lo que podría producir. El jardinero no crea la vida, la cuida, la protege, la facilita. Así funciona también la vida espiritual. Dios ha puesto vida en tu espíritu. Tu responsabilidad es cuidar el entorno interior donde esa vida crece. Colosenses 3:16 lo dice de una manera que abarca todo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. More en abundancia, no de visita, no de paso, que habite, que se instale, que llene los espacios interiores con su presencia y su verdad. Esa es la vida que Dios diseñó para ti, no una vida de esfuerzo religioso constante que termina en agotamiento, no una vida de montaña rusa emocional donde la fe sube y baja con las circunstancias, sino una vida donde el Espíritu, unido al Espíritu de Dios, produce desde adentro hacia afuera una transformación real, duradera, que el tiempo confirma y que ninguna tormenta logra borrar por completo. El alma puede aprender a descansar. El espíritu puede aprender a reinar, y cuando eso sucede, algo cambia en la manera en que vives, en la manera en que amas, en la manera en que sufres y en la manera en que esperas. No porque seas perfecto, sino porque ya no estás solo en tu interior. Y esa compañía, la del Espíritu de Dios habitando en tu espíritu, no es una promesa para el futuro, es una realidad del presente, una realidad que puede ser experimentada hoy, en esta semana, en esta circunstancia concreta que estás atravesando. No tienes que esperar a ser más espiritual, más disciplinado, más maduro. Solo tienes que volverte hacia adentro, hacia donde Él ya está, y comenzar a vivir desde ahí. Eso es todo, y al mismo tiempo es todo lo que necesitas. La diferencia entre un creyente que sobrevive su fe y uno que la vive con plenitud no está en los dones que recibió ni en las pruebas que tuvo que enfrentar. Está en si aprendió a vivir desde el espíritu o siguió atrapado en las reacciones del alma. Esa distinción no es teología abstracta, es la diferencia más concreta y más decisiva que existe en la vida cristiana. Alma y espíritu, dos realidades distintas dentro de ti, diseñadas para trabajar juntas y llevarte a una comunión real con Dios. No una fe de superficie, no una religiosidad de emociones variables. Si hoy sientes que tu vida espiritual necesita volver a ese lugar de intimidad genuina, tenemos algo concreto que puede ayudarte. 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. 21 días para salir de la sequedad, para dejar de orar como si nadie escuchara, para volver a sentir que la palabra te habla de verdad. Encuéntralo en el primer comentario fijado. No lo dejes para después. Adquiérelo hoy. Si este video habló a tu corazón, suscríbete al canal. Deja tu comentario aquí abajo y comparte con alguien que necesite escuchar esto. Hay más videos esperándote en la pantalla. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.